Bien, Evangelio es un anuncio de buenas nuevas, es un mensaje, una buena noticia, ¿ya? Muchos dicen el Evangelio, no, el Evangelio es toda la Biblia. Ciertamente no, porque el Evangelio es un mensaje, un anuncio de salvación. Que toda la Biblia hable y te lleve a ese mensaje de salvación es correcto, ¿no? Que toda la Biblia sea palabra de Dios y esté todo el consejo de Dios es correcto. Pero muchas personas toman la palabra de Dios, toda la Biblia, como evangelio. Entonces, al tomar estas personas toda la escritura como evangelio, entonces van a decir que, de cierto modo, lo que está escrito ahí, si ellos no lo hacen, entonces igualmente son condenados, ¿no? Vamos a esperar a que se conecten algunas personas para empezar con más claridad. Bien, entonces, ¿cómo es que se aplica la justicia de Dios que se le imputa al ser humano que por supuesto quedó destituido fuera de la gloria de Dios, fuera de las moradas celestiales? Al morir no va al cielo, al morir pues le espera un lugar de tormento. En cierta manera, no tanto por sus pecados en primera instancia, sino por incredulidad, porque de cierta manera al no creer en ese sacrificio expiatorio por sus pecados, entonces invalida de cierta manera el aspecto de salvación prometido en las escrituras para la humanidad. Entonces, cuando se acerca este umbral de la muerte, ya no hay más esperanza para él y habrá sellado su destino para siempre, por toda la eternidad, ¿no? Porque estas, digamos, moradas son eternas, ¿no? No hay tiempo, eh, no hay días, meses, años, no existe, ¿ya? Entonces la suma importancia de que un ser humano, no basta con que este ser humano eh, de cierta manera crezca o nazca en un ambiente religioso, no basta con que este ser humano haya nacido quizá
ambiente cristiano, quizás sus padres son cristianos, entre comillas, porque pues la gran mayoría se vuelven cristianos de cierto modo para tener cierto comportamiento moral, ¿no? Cierta, digamos, cierto comportamiento en la sociedad, cierto desenvolvimiento en la sociedad. O porque lo aprendieron de sus padres, ¿no? Padres, padres. Entonces, guían a sus hijos también a estas congregaciones, ¿no? Entonces, no basta con que usted haya nacido en un ambiente cristiano, no basta con que usted haya nacido eh, con padres creyentes que la llevaban al culto, qué sé yo. Creyentes entre comillas, por supuesto, ¿eh? No son creyentes genuinos, porque si fueran genuinos, en todo caso tendrían la doctrina fundamental y básica, que es que la salvación es eterna, ¿no? Hoy, lamentablemente, últimamente, eh, esto ya no se predica exactamente así. Al contrario, lo que se predican son buenas obras, obras de obediencia a la ley, para por fin ser salvos y tener seguridad prácticamente en la ley, en los comportamientos humanos, para ir al cielo. Eso es lo que realmente actualmente se está predicando en todas las congregaciones cristianas. Llámale católica, llámale protestante, evangélica, adventista, testigos de Jehová, mormones. Lamentablemente en estas congregaciones es lo que se predica, obras. Que tú tienes que venir a Cristo, entregarle tu vida a Cristo, cambiar tu vida, dejar el pecado, entrar en santificación, dejar el mundo atrás y servir a Cristo para ser salvo. Y ahí está el problema. Y ahí está el conector para ser salvo. Para ser salvo, querido amigo, usted no tiene que hacer nada de eso. Para usted ser salvo, ¿qué tiene que hacer? Creer. Pero para que pueda llegar a creer, tiene que verse condenado estrictamente. Porque si no, ¿de qué lo va a salvar Jesucristo si usted no se ve condenado? Denme un momento, ¿sí? Bien, entonces, como les seguía mencionando, para que usted crea el Evangelio, pues tiene que necesitar de un Salvador, porque si no, si usted va a seguir creyendo sumido en sus propios pensamientos, de que usted es bueno, de que condenado por qué, si usted no le hace mal a nadie, o de por qué Dios castiga, si yo creo que Dios es un Dios de amor, entonces ahí tiene que haber arrepentimiento, ¿no? Mira que el Señor a lo que más reprendió fue a los religiosos. Por eso dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, ¿no? Mira que, a ver, ¿cómo le explico? Ah, esto se lo dice en un contexto a gente
sumida en sus pensamientos, sumida en la religión. No era cualquier tipo de gente, ¿eh? No era una gente que estuviera, qué sé yo, en una vida pecaminosa, etcétera, etcétera. Era gente altamente con catadura moral. Ujú. Ok, veamos. Veamos la cita bíblica. En Mateo capítulo 21, versículo 31 al 33, ¿no? Podemos encontrar el grupo de personas que creyeron en el mensaje. ¿Y por qué? Se han puesto a pensar por qué les dijo Jesús, de cierto Dios, que publicanos y rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué es más acepto el mensaje de salvación entre publicanos y rameras? Lo mismo que diríamos ahora entre fornicarios, adúlteros, borrachos, idólatras. ¿Por qué sería más acepto? ¿Mm? Por eso el Señor dice, es más probable, o perdón, hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, que no necesitan de arrepentimiento. Para empezar, tendríamos que partir que todos somos pecadores, destituidos de los cielos, todos. Entonces, ¿por qué dice un pecador que se arrepiente? Muchos lo interpretan como que se arrepiente de sus pecados. Entonces ese es el mensaje que se esparce, ¿no? Se arrepiente de sus pecados, quiere decir
que, bueno, de ahí en adelante ya él no debe pecar más, pues, ¿no? Porque si peca después, quiere decir que nunca se arrepintió de sus pecados. O, por ejemplo, si antes era alcohólico y luego después de un tiempo vuelve al alcohol, nunca se arrepintió esta persona. ¿De qué estamos hablando? No nos habla de un arrepentimiento en cuanto a la moral. De eso hay que hacerlo siempre. Siempre hay que arrepentirnos de las cosas que vayamos haciendo. ¿Ya? Y reintegrar, si es que hacemos daño a alguna persona por nuestros actos, darle el debido reintegro, ¿no? Si la insultamos, nos enojamos con ella, dicen la ley que completó Jesucristo, cualquiera que se enoje contra su hermano se ha hecho culpable de juicio. Es lo que nos enseña el Evangelio, ¿no? Los evangelios históricos. Entonces, bueno, ya. Si tú te arrepientes de tus pecados, eso no hace que dejes de estar condenado, porque el pecado tiene una única paga, la muerte. ¿Ya? La paga del pecado es muerte. Entonces el hecho de que tú te arrepientas de tus pecados no hace que dejes de estar condenado. Y eso es lo que no entiende la mayoría de gente. No ha entendido el Evangelio de Cristo realmente. O sea, ellos han entendido como que tienen que hacer buenas obras para ir al cielo. Han entendido eso, que tengo que hacer buenas obras para ir al cielo. Que si peco, me arrepiento, borrón y cuenta nueva. Sí, pero eso es para aquella persona que está dentro del pacto. Para una persona que no está dentro del pacto, eso no existe. Es como que si en el antiguo pacto usted quisiera, no sé, confesar sus pecados o ir donde el sumo sacerdote para que le expíe sus pecados, sin usted haber entrado al pacto mediante la circuncisión, ¿no? Que era un requisito indispensable, la circuncisión de la carne. Digamos, para poder acceder al pacto que tuvo Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Es como que si ahora usted comete un delito, roba, ¿no? Y bueno, la policía lo atrapa, entonces usted va donde el juez le dice, juez, perdóneme, ya no vuelvo a robar. Y el juez te va a quedar mirando como que está bien, te puedo perdonar y todo. Cometiste un error, pero ese error es delito, entonces tengo que condenarte nomás. Un juez justo te condenaría nomás, ¿ya? Entonces ese es el asunto. Claro, el Evangelio, la palabra de Dios hay que vivirla todos los días. Mostrar amor por el prójimo, compasión por el prójimo, eh, amar a tu enemigo, ¿no? Como lo enseña el Señor Jesucristo. Practicar una vida de piedad, de amor, de compasión. Claro, todo eso es bueno. Nadie exime aquí que usted no haga eso. Pero cuando usted comete un pecado, lamentablemente, y lo va a cometer hasta que se muera, usted de ninguna u otra manera va a poder pagar ese pecado. Ni con buenas obras, ni con cambio conductual, ni con sometimiento de la carne, que yo ayuno para someter la carne, los deseos de la carne, que yo me mantengo en vigilia, en oración todos los días, para, digamos, someter mi carne y que no me vuelva a hacer pecar. La paga del pecado es muerte, ¿no? Romanos 6, versículo 23.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo que enseña la mayoría de las religiones es a esto: practicar una vida de piedad, vivir el Evangelio, entre comillas, hacer y dejar de hacer, pero sin la justificación del que justifica el impío. Por ejemplo, los calvinistas dicen, sí, la salvación es por fe, pero, eh, tienes que perseverar hasta el fin. La perseverancia de los santos le llaman el tulip. O sea, con mis buenas obras yo demuestro que estoy en la fe y que tengo que sí o sí perseverar hasta el fin, porque al final, si regreso al mundo, entonces pues fue de mentirita nomás, de mentirita. Si yo me voy al mundo, entonces al final de mentirita fue que yo eh, era salvo, de mentirita, ¿no? Porque ellos, según su máximo exponente, John MacArthur, eh, su confianza, su seguridad de salvación reposaba en las buenas obras que ellos podían o no hacer. Si hacía buenas obras y se mantenía ahí, entonces confirmaba su salvación. Pero si no hacía buenas obras y se iba al mundo, pues entonces de mentirita, nunca fue salvo, nunca fue predestinado para salvación. Entonces, alejando a la gente del evangelio que deben de creer. Entonces, las enseñanzas de MacArthur, pues lamentablemente arrastraron a muchos al error. Y yo no vengo aquí a hablar de esta persona, pero lo menciono porque es importante, ya que muchas personas lo tienen como maestro referente. Entonces, él postulaba, que él es un conocido maestro calvinista, que la salvación, en la salvación, pues la predestinación es solo para algunos y para otros no. Eh, entonces, ya pues de qué valdría insistir, ¿no? Una y otra vez en una persona que no fue predestinada para salvación, ¿no? Inclusive hay un video que él menciona a Spurgeon, donde habla de esto, según él, la predestinación, por Efesios capítulo 2. Entonces él dice que, si no estoy mal, es Efesios 2, vamos a verlo para no citar mal la escritura. Vamos a ver acá. No, a ver, de Romanos 8:29. ¿Ya? A ver, a los que antes conoció, también predestinó, ¿no? Sí, Romanos 8:29. Entonces él hacía referencia a este capítulo, como que algunos fueron predestinados para salvación y a otros no, pues, ¿no? Que Dios en su soberanía escogió a algunos para salvación y a otros pues para perdición. Y hay de ti, pobrecito, pues, ¿no? Si tú no fuiste predestinado para salvación, entonces ya para qué insistirte, ¿no? ¿Para qué insistirte en el Evangelio? Entonces, ese es el sentir que tenía este maestro calvinista, por lo cual, pues, muchos se entendían salvos porque perseveraban en las obras, perseveraban digamos, servir a la congregación, reunirse cada sábado o cada domingo en la congregación a escucharlo, que no se alejaba, no se iba al mundo, ¿no? Porque él tranquilamente podía estar tomando una cerveza, eh, viendo un partido de fútbol, o qué sé yo, en otras rutinas del mundo y no en la congregación. Entonces, basaban su seguridad de salvación en este aspecto, en lo que ellos se mantuvieran haciendo hasta que partieran de este mundo.
Entonces, si ellos se mantenían perseverando hasta que se fueran de este mundo, entonces su seguridad radicaba finalmente en lo que ellos hacían para ser salvos y no en la cruz del Calvario. Por eso dice la Escritura que la fe es de pocos. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Le preguntaron al Señor, le preguntan, dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, esforzaos, ¿ah? Esforzaos. Vamos a ver la cita bíblica. Dice aquí, Lucas capítulo 13, versículo 23. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, pues cerró el tiempo de la gracia, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Es lo mismo que les dice en Mateo 7:21, ¿no? Señor, Señor, ¿que acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mas yo os declararé apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Mm? Para empezar, todo pecado es hacer la iniquidad. Toda iniquidad es la maldad. Toda iniquidad es hacer la maldad. Entonces, todo ser humano no justificado por Cristo es hacedor de iniquidad. Todo ser humano. La ira de Dios está sobre él, ¿no? Algunos en mayor o menor medida. ¿Cuándo podemos notar que en una persona está la ira de Dios? Es cuando esa persona se deleita en el pecado, cuando esa persona sigue una y otra vez y cada vez lo hace más profesional, ¿no? Por ejemplo, un sicario mata una vez, siente remordimiento, mata dos veces, un poquito menos de remordimiento, mata tres, ya menos remordimiento, cuatro veces, ya casi nada de remordimiento, cinco veces, cero remordimiento, y así sigue matando, seis, siete, ya no pasa nada en él, ya no le remuerde su conciencia, porque Dios ha escrito su ley en las mentes y en los corazones de los hombres. Entonces, en esta persona se puede determinar que la ira de Dios está sobre esta persona, la ira de Dios. Entonces va acumulando cada día ira, 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 ira. Ujú. Y como esta persona no quiere reconocer eh, la soberanía de Dios, digamos, ver que de alguna manera no quiere cambiar sus pensamientos, él dice que está bien, quizá dice que no hay Dios, ¿no? Como lo dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, entonces, como él no tiene un Dios, el cual respetar, entonces él sigue nomás, sigue, 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 sigue y nunca busca, digamos, cambiar ese aspecto, ¿no? Cambiar ese aspecto de su vida. Por supuesto que en el creyente, que también peca, hay, digamos, ya un cierto sentimiento de culpa ya, porque el Espíritu Santo es el trabajo que vino a realizar, ¿no? El Espíritu Santo vino a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿por qué el creyente en Cristo sigue pecando? Primera de Pedro 3:21 nos dice que el bautismo que corresponde a esto, es el bautismo espiritual, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Pero la diferencia es que el creyente, el Espíritu Santo lo guía al arrepentimiento, lo convence de pecado, de justicia y de juicio, de sus malas obras, ¿sí?
Entonces ahí el creyente pues se hace un examen de conciencia y de cierta manera pues es limpiado, ¿no?, de toda maldad. Se le limpia de toda maldad por medio de la sangre de Cristo. ¿Ya? Por medio de la sangre de Cristo es la limpieza de los pecados de cada persona que ya ha entrado por la puerta estrecha, es decir, que ha depositado su fe al Evangelio, que cuando Él muera se va al cielo igualmente, no importando cualquier evento que pueda sucederle en su vida, que si Él llega a matar, igual va al cielo, que si Él llega, qué sé yo, a caer en adulterio o en fornicación, igual Él va al cielo, que si Él llega, qué sé yo, no sé, hasta robar, quizá pasa en un momento de alta necesidad y no tienes otra opción, llega a robar, o qué sé yo, a cualquier evento, esta persona va al cielo porque ha creído únicamente en que Dios le dio vida eterna. Ahora, cuando el Señor dijo, por eso os dije que publicanos y rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, es porque el mensaje del Evangelio, de que Cristo murió por nuestros pecados, sería más aceptable. No digo que todos lo van a hacer, pero sería más aceptable en una persona que entiende su condición ante Dios. Y esto lo entendían muy bien los publicanos y las rameras. ¿Mm? Sabemos que somos pecadores, que al cielo no vamos, ¿no?, que nada inmundo entrará en el reino de Dios. Entonces, sería más acepto el mensaje del Evangelio por este tipo de personas, personas que están sumidas en muchos pecados, eh, que por personas que viven una vida moral pura, de pureza, puritana, que de cierta manera tienen un buen comportamiento en la sociedad, que no dañan al prójimo, que hacen el bien sin mirar a quién. Entonces, por eso dice el Señor que hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Cuando dice eso, no se está refiriendo a cualquier tipo de personas, ¿eh? Se está refiriendo a un tipo de personas en específico, que resisten creer la verdad, a un tipo de personas que según ellas no tendrían por qué ser condenadas porque ellas no le hacen el mal a nadie, que según ellas eh, su bondad eh, de cierta manera les permite estar bien con Dios. Entonces, a este grupo de personas les dijo que hay más gozo en los cielos, que por un pecador que se arrepiente, que muestra, digamos, en él eh, su verdadera naturaleza, ¿no?, que lo acepta tal cual es, que no rehúsa, no se opone a lo que ya ha dicho Dios, ¿no? En Isaías 1:6 dijo el Señor, si bien, perdón, en Isaías 1, versículo 6 dice, de la planta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes, ¿no? Y en Isaías 64:6 dijo, si bien todos somos como suciedad y todas vuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Ya? ¿Por qué? Quizá porque de cierto modo el hombre puede hacer eh, un acto de justicia por merecimiento, por orgullo, ¿no? Y eso ya lleva una doble intención, entonces ya no es bien visto ante Dios, ¿no? Quizá lo haga por quedar bien, ¿no? Ya me pidieron donar, bueno, voy a hacerlo para quedar bien, por cumplir. Entonces, de cierta manera, y otro motivo es porque ya el hombre quedó destituido del cielo, pues, ¿no? Es como que no sé, en una fiesta, que ese es el reino de los cielos, ¿no? El gozo, la fiesta de reunirnos con el Creador,
invitaran a, no sé, a cierto grupo de personas que cumple ciertos requisitos y tú quieres entrar, pero tú no cumples los requisitos, entonces no puedes entrar, ¿te das cuenta? Y además, ¿por qué corresponde al plan de salvación, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los únicos requisitos para entrar al cielo? Del mismo Señor salió eso, ¿no? Arrepentíos y crea el Evangelio. Y cuando partió a los cielos dijo: el que creyere fuere bautizado, porque estas dos cosas suceden al mismo tiempo, creer y ser bautizado. Se llega un momento que el ser humano, hay un momento de confianza. Entonces en ese pico de confianza es que es bautizado, ¿no? En ese pico de confianza es que el ser humano recibe el bautismo espiritual. Entonces en ese momento es sellado, una vez y para siempre, ¿no? En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, que habiendo creído en él, fuisteis sellados, que es lo mismo que fuisteis bautizados, con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Ahí el ser humano es justificado por Dios. Ahí el ser humano tiene la vida eterna, tiene la inmortalidad. A cualquier evento que pueda suceder en su vida, ese ser humano ha creído en Cristo, por tanto tiene un sustituto en el juicio del gran trono blanco y tiene un abogado por los pecados que va cometiendo esta alma durante su caminar hacia la Canaán celestial. Pero el que no creyere, pues se queda sin sustituto ante el juicio del gran trono blanco y se queda sin abogado por los pecados que va cometiendo durante su paso por este mundo, que es el camino ancho y espacioso que conllevan a la perdición. Por eso el Señor fue bien claro en esta instrucción. Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, ahí está la puerta, la boca del infierno, ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que están entrando, o los que ya, y muchos son los que están entrando, dice la transliteración original, ¿no? Porque ni se arrepienten ni creen al Evangelio, entonces están entrando, van rumbo al infierno, ¿ok? Entonces, porque angosta la puerta y estrecho el camino que llevan a la vida y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿quiénes son los que la hallan? Estas personitas que están en este semicírculo. Estas personitas que están en este semicírculo, eh, Tito Papa dice: ¿dónde consigo el esquema? Bueno, el esquema es de elaboración de la congregación en donde yo estoy. No es propia, no puedo decir que es mi creación, ¿no? Este esquema es de mi congregación, ¿ya? Basado en algunos estudios de los dos caminos, los dos destinos, que eso sí lo puedes encontrar en internet, los dos caminos y los dos destinos. Entonces, en base a ese estudio, a ese esquema, se realizó este esquema también, ¿ya? Ok, entonces mira, el Señor fue bien claro en la instrucción: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Acá está el camino ancho, aquí lo estoy señalando, ancho es el camino, que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque ni se arrepienten ni creen al Evangelio. Porque angosta la puerta y porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿quiénes son los que la hallan? Las personas que están aquí, en este semicírculo. No que entran, ojo, y esto es más este, desesperanzador, por así decirlo, ¿no? Que hallen la puerta, aquí hay muchos, aquí están muchos, de las religiones, catolicismo,
adventismo, testigos de Jehová, evangélicos. Aquí, muchos son los que la hallan, no que entran, no que entran. La instrucción es a entrar, no es hallar. La instrucción es entrar, no es hallar. Por eso es que dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará, entrará, porque la instrucción fue clara, entrar, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Cuál es hacer la voluntad del Padre en cuanto a la salvación? Juan 6:40, el Señor reafirma esto, lo que ya dijo en Juan 5:28, ¿no? Vamos a leerlo acá. Juan capítulo 5, versículo 20. A ver. No, Juan 5:24. De cierto, en verdad, os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió, a Dios, crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya pasó de muerte a vida. Ya está en la inmortalidad, ya tiene vida eterna. Y en Juan 6:40 el Señor lo reafirma. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, en este caso por medio de las Escrituras, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 5:28 y Juan capítulo 6 versículo 40. Entonces ahí vemos que esa es la voluntad de Dios respecto a la salvación del alma. Esta es la justicia de Dios que está en Cristo Jesús. No que por mis propias justicias yo vaya al cielo, porque ya yo estoy destituido eternamente de los cielos. Así que ay de mí si quiero intentar justificarme por mis propios méritos, por mis propias obras. Ahora, todo esto tiene sentido, ¿eh? No es algo que, fanático, eres un fanático. Bueno, por Cristo, ¿no? En ese sentido, pero no de locura mental, de desorden mental, ¿no? Porque es lo mismo como que usted, qué sé yo, comete un delito y que usted vaya al juez y le diga, juez, perdóneme por el delito, no me meta preso, le juro que ya no voy a volver a matar, o le juro que ya no voy a volver a robar. ¿Y? ¿Y qué tiene que ver que me jures que ya no robes, que ya no mates? Ya cometiste el delito y todo delito se paga. ¿Te das cuenta? Todo esto tiene un sentido de lógica, pues amigo. Esto no es algo que, o sea, que el que no cree va al infierno, que ególatra, que es Dios, no. Tiene una lógica todo. Tiene una lógica. Y la lógica es que tú al cometer un delito, pues irremediablemente tienes que pagarlo. Lo que se hace se paga, ¿no? Un dicho muy popular. Todo lo que se hace se paga, correcto. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Por eso, pues, amigo, tienes que creer que el sacrificio expiatorio de Cristo por tus pecados y para darte la eterna salvación de tu alma fue suficiente. Porque todos los pecados no es que queden impunes, es que fueron cargados al cuerpo de Cristo. ¿Ya? La justicia de Dios estuvo en Cristo. Sobre Cristo se descargó la ira de Dios. Pero como tú rehusas creer esto, entonces a esperar tu justo juicio, pues. Ya, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. ¿Ya? Vamos a revisarlo aquí. El gran trono blanco es este juicio de condenación únicamente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él.
¿ya? De delante del cual huyeron el cielo y la tierra, o sea, ya no existirá más este mundo, no existirá más. Y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí está, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual también hablé. ¿Ya? Entonces dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, pobres y ricos, no importa. No importa que, yo soy pobre, bueno, tanto sufrimiento que tuve aquí en la tierra, en el cielo Dios me lo va a devolver. Sí, pero si te arrepientes y crees al Evangelio, no es así nomás. O sea, cambias tu forma de pensar en que tú, al igual que un rico, eres tan culpable ante Dios. ¿Te das cuenta? Entonces dice aquí, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en los libros, es decir, según sus obras. Qué terrible, ¿no? Ser juzgado ante un Dios santo, santo, santo por nuestras sucias y asquerosas obras que cometemos. Entonces, dice aquí, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, ahí está el infierno, el Hades, para los que dicen que no, no hay nadie en el infierno. Esa historia de Rico y Lázaro era una parábola, era una alegoría. No, hay infierno, aquí está. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Se dan cuenta? Ya hay gente en el infierno hoy. Y por cierto, mucha. ¿Y cómo? ¿Cómo sabes? ¿Acaso eres brujo, adivino? No, por la misma escritura. El Señor en Mateo 7:13 dijo, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino, está la boca del infierno, y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea que ya esa alma selló su destino para siempre. Muerte eterna, o sea, separado eternamente del Creador. Entonces dice aquí, y el mar entregó los muertos también que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ya? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, toda la gente que está en el infierno será lanzada finalmente al lago de fuego. ¿Ya? Al lago de fuego. Por cuanto no recibieron, dice, el amor de la verdad. No recibieron la salvación. No la creyeron o la creyeron excepto de fe. Pero todo lo que no proviene de fe, es decir, con plena certeza, con plena convicción, le es pecado al hombre. Por tanto, el único pecado que le condena al hombre hoy es la incredulidad. Al ser incrédulo, con el solo sacrificio de Cristo expiatorio en la cruz del Calvario nos dio vida eterna, pues esta persona invalida la obra de Dios para justificarlo y para regenerarlo. Porque la obra de Dios es completa, ¿eh? No crean que solo es allá te salvo nomás y ya después te dejo. No, a pesar que el ser humano sigue cayendo en pecados, ya salvo, ya salvado, entonces igual Dios no quita de él su Santo Espíritu, su Santo Espíritu permanece en él hasta el día de la redención, eh, pero la diferencia es que el salvado pues no practica, no se vuelve más con sed de pecar más y qué sé yo, y una y otra vez, como así lo hace aquel que no tiene el Espíritu Santo y que por tanto es un hombre natural, ¿no? Un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ya? Así es, queridos amigos. Entonces este es el plan de salvación
completo, en el cual usted, ya teniendo este decreto condenatorio muy presente, ya debería generarle en usted pues un sentimiento de urgencia, un sentido de urgencia, de el alma que pecaré esa morirá. Ay, qué terrible, yo ya pequé contra Dios. Este solo hecho, decreto condenatorio, debería a usted causarle urgencia por entrar por la puerta estrecha. Ahora, la salvación no es un proceso, como muchos lo quieren postular. No, sí, claro, Cristo nos salvó, pero hay que guardar sus mandamientos, porque Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y todos lo ven condenación, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3:16, y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ya ves. Jesús dijo que nos vomitaría de la boca. Son personas aceptas de fe, ¿ya? Siendo que esa es una reprensión manifiesta para, digamos, despertar a este tipo de gente que podría tranquilamente verse reflejada en este último tiempo, a que tengan más fervor, más comunión por Cristo, más unión, eh, al mensaje de la iglesia de Sardis, ¿no? Entonces, pero dice que tú tienes fama de que vives, pero estás muerto. Entonces, específicamente hay que analizar cada texto en su contexto y no tomarlo de manera aislada, porque si no se generan estas falsas doctrinas que le impiden a la gente el ingreso por la puerta estrecha. ¿Ya? Aquí, esta es la puerta estrecha. Y yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Ya? El que por mí entrare será salvo. Entonces, ¿quién justifica? Jesucristo. Ahora, ¿cómo te justifica? ¿Acaso cuando te ve haciendo buenas obras? ¿Cuando ve que cambias tu vida? ¿Cuando ve que perseveras hasta el fin? ¿Ah? ¿Cuándo justifica a Cristo? ¿Será acaso que te justifica cuando cambias tu vida? ¿Cuando le entregas tu vida? ¿Será que ahí justifica a Cristo? Como muchos evangélicos supuestamente, porque ni hablar de los católicos, ¿ah? Esto no es un hate contra los evangélicos por si acaso, porque bueno, los católicos ni predican nada, van, se congregan y ya, salen como si nada, vuelven a lo mismo. Tranquilamente en ellos podría aplicarse el mensaje de la iglesia de Sardis, ¿no? Tú que tienes fama de que estás Dios pero estás muerto, sigues muerto espiritual, ¿no? No has sido justificado aún por mí, porque la iglesia católica ha postulado en su catecismo, cometiendo un grave atentado contra la salvación de las almas, de que la gracia de Dios la van a recibir solo por los sacramentos, o sea, obras. Claro, yo me bautizo en agua, yo hago mi primera comunión, yo me confieso, hago mi confirmación, yo. Entonces, si yo recibo los sacramentos, yo, yo hice una acción, yo me moví antes, yo antes pedí bautizarme, pedí recibir la hostia, la primera comunión y la confirmación. ¿Te das cuenta? Obras. Y ni hablar, ellos ni siquiera predican el Evangelio. Si bien tienen catequesis, ¿no?, que preparan a ciertas personas, a ciertos niños o adolescentes que van a hacer su primera comunión o su confirmación, los preparan con Biblia, sí, los preparan, pero al final son obras.
Son obras las que tiene que hacer el hombre para recibir la gracia de Dios. Y la Biblia no especifica eso. El carcelero de Filipo a Pablo y a Silas le dijo: varones, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, cree. Si yo te digo, tengo 26 años, vivo en Perú, ¿me crees? ¿Qué es creer? ¿Es acaso como lo postula el mundo evangélico? Sí, creer, pero también hay que hacer, porque la fe sin obras es muerta. Señor, cree. Si yo te digo, tengo 26 años y vivo en Perú, ¿me crees? Sí, pero tendría que ver tu DNI, tendría que buscarte en RENIEC. Ya no es por fe, pues ahí estás haciendo obras que te avalen que yo soy de Perú y tengo 26 años. Si yo te digo, cree que tengo 26 años y que vivo en Perú, ¿me crees? Eh, sí, pero ¿qué? Si te estoy diciendo que tengo 26 años y vivo en Perú. Sí, pero no sé. Tu apariencia me dice que tienes más años. Bueno, que lo diga mi apariencia es otra cosa. Pero si yo te digo, tengo 26 años y vivo en Perú, ¿me crees? Sí, pero no sé. Dudando, ¿ves? Todo lo que no proviene de fe es pecado al hombre. ¿Te das cuenta? No es de todo la fe. Cree que Cristo te dio la inmortalidad a tu alma y así te dio vida eterna, sin que tú hagas nada. ¿Lo crees? Sí, pero también hay que vivir de acuerdo a lo que está escrito. ¿Y quién te ha dicho que no? ¿Quién te ha dicho lo contrario? Pero no quieras venir a poner que por lo que vives de la Biblia vas a ser salvo. Porque no es por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios. Y si por obras, ya no es gracia, ya no es por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Porque de lo contrario, la gracia ya no sería gracia si es por obras. ¿Te das cuenta? En Romanos capítulo 4, versículo 4 dice: más al que obra, no se le toma en cuenta sus obras como gracia, sino como deuda, ¿no? Deuda, 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 deuda. ¿Te das cuenta? Romanos capítulo 4, versículo 4 dice el apóstol Pablo: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, del cual yo soy el primero, su fe le es contada por justicia. Si yo te digo, tengo 26 años y vivo en Perú, ¿me crees? Sí, pero muéstrame tu DNI, ya no hay fe, pues. Sí, pero primero tengo que investigarte. A ver, dame tu nombre. A ver, te voy a buscar en RENIEC, que es el Registro Nacional de, de Estado Civil, ¿no? De los peruanos. Entonces ya no es fe, porque ahí ya estás tú actuando. Para creerte que eres peruano, dame tu nombre o tu DNI y yo procederé a buscarte en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, ¿no? Que es el RENIEC. Ya eso ya no es fe, pues. Ya no es fe, ¿te das cuenta? Ver para creer, por eso Santiago dice, eh, tú crees que Dios es uno, bien haces, los demonios también creen y tiemblan.
porque los demonios ya han visto al Creador. Ellos no pueden ser de fe, pero el ser humano sí, porque el ser humano no ha visto a su Creador. Y eso es más precioso para el Señor. La fe es más preciosa que el oro, que aunque perecedero, ahora vamos a buscar ese versículo. Ese está en Pedro, si no mal recuerdo, primera de Pedro 1:7. Porque la fe de ustedes es como el oro. ¿Ya? Su calidad debe ser probada por medio del fuego. ¿Ya? Eso es para el que ya es salvo, ¿no? Probar su fe. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro. Uh-huh. Ok. Que aunque perecedero se prueba con fuego, dice otra versión, sea hallada en alabanza y gloria. Entonces la fe es más preciosa que el oro para Dios. El Señor, cuando estaba en la tierra desarrollando su ministerio, llegó una mujer sirofenicia. Dice, luego de que esta mujer había oído de él, vino y le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio o por un espíritu inmundo, que es lo mismo, ¿no? Entonces el Señor no le hizo caso, pasó de frente, la ignoró. Sirofenicia, no era judía, no era hebrea, ¿ok? Era gentil. Segunda voz de alerta, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Los que lo acompañaban le dijeron, Señor, ¿quieres que la apartemos? Y el Señor le dijo, no he venido eh, sino solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tercera voz de alerta de la mujer, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. ¿Ves que la fe viene por el oír? Que la mujer dice, luego de haber oído de él, dijo esto, hijo de David. Ya la mujer había oído de Dios, de Cristo, es ungido. Por eso, con razón de causa, fue y le pidió este milagro al Señor. No fue porque así nomás, porque le surgió un pensamiento de locura, no, no, no. Si la fe tiene su fundamento en la lógica, para aquellos burladores que alguna vez subieron aquí, dice que la fe no tiene lógica, no tiene ciencia, no tiene base. Te equivocas. La fe tiene mucha ciencia y mucha base, mucha lógica. Luego de haber oído de él, fue y le pidió este milagro, porque había oído de él y había creído, pues. Causa-efecto. Primero oyó, luego creyó y luego pidió. ¿Te das cuenta? Entonces, tercera voz de alerta de la mujer, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada por un demonio. ¿Ok? Entonces el Señor se detiene y le dice, mujer, no es bueno que no es bueno dar a los perrillos la comida de los hijos. Ya con eso la mujer tuvo que haberse ido, ¿no? Primera vez la ignoró, segunda vez la ignoró, tercera vez le habló, pero le dijo, no es bueno que tomes el pan de la mesa de los hijos de Israel. Ya con esto la mujer tuvo que haberse decepcionado y decir, pues mira, ya el Señor me ha rechazado, no me quiere conceder esta petición, este milagro, yo me voy, pues, ¿no? Con el rabo entre las piernas. Pero la mujer fue osada, fue atrevida, y eso es lo que produce la fe, ser osado y atrevido. Y le dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen las sobras que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor se maravilló, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras.
Y en aquella hora, dice la Escritura, el espíritu inmundo salió de la hija de la mujer. ¿Qué obra hizo ahí la mujer? Al contrario, porque tuvo fe, porque oyó y creyó, fue, actuó. La fe de la mujer actuó juntamente, pero había primero creído en él, pues. Porque si no hubiera creído en él, no tiene caso de que esa mujer haya orado. ¿Te das cuenta? En aquella hora el espíritu inmundo salió de la hija de la mujer. La fe actuó juntamente con sus obras. Porque primero creyó, pues. Si la mujer no hubiera creído, jamás hubiera ido a pedir este milagro. ¿Te das cuenta? Primero es la fe, luego es la obra, luego. Pero primero la mujer se convenció de que este era el Cristo, de que este era el Mesías prometido, de que este tenía poder para sanar. Y luego fue, actuó, se movió. Pero si esta mujer no hubiera creído, hubiera dicho, ¿será verdad? Dudando, nunca hubiera ido a pedir este milagro, ¿no? Nunca. Entonces la fe para el Señor es más preciosa que el oro, como lo dice 1 Pedro 3:7. Luego también con un soldado romano, ¿no? El soldado romano le dijo, Señor, tengo a mi criado enfermo, suelta la palabra, porque yo así como tú tengo a cargo a un grupo, a mis siervos, y si yo doy la orden ellos van. Entonces el Señor dijo, ni aún en Israel he encontrado o he hallado tanta fe como en este varón, soldado romano, gentil. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, querido amigo, querida amiga? De la fe que está buscando el Señor para justificar al impío es que convencidamente creas en Él. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y al contrario de lo que dijo el Señor, las congregaciones hoy dicen, no, la vida eterna se puede perder. No, la vida eterna se están oponiendo. Son espíritus de anticristo los que están en, estas, en estos seres humanos, operando en ellos. Muy lamentable, muy lamentable, porque son grandes maestros, son personas a las cuales no son cualquier tipo de personas, son altamente preparadas en la escritura, de manera errada, pero tienen conocimiento de la escritura, tal y cual los fariseos, ¿no? Erráis ignorando las escrituras, erráis ignorando las escrituras, pero aún así hay gente que los toman a ellos como grandes maestros, como grandes predicadores, como grandes exégetas. Pues al contrario, lo que mucha gente pensaría, eh, hay más personas sumidas en esas doctrinas falsas, muchas más de las que podrían haber en la sana doctrina. ¿Te das cuenta? Entonces, y muy por el contrario, a los que son de sana doctrina llaman malos, a los que son de sana doctrina llaman herejes, y a los que son de errada doctrina los llaman sana doctrina. ¿Te das cuenta? Hay muchas congregaciones que hoy para ser salvos postulan, hay que guardar santidad porque sin santidad nadie verá al Señor, hay que vivir una vida agradable a Dios para ser salvos,
Ojo el propósito aquí, yo no estoy incentivando a no hacerlo, pero el propósito es muy distinto. Y mira cómo engañó el enemigo a Eva. ¿Te das cuenta cómo una pequeña torcedura en la escritura de Dios te puede llevar a la perdición? El enemigo engañó a Eva, le dijo, no moriréis. Y murieron espiritualmente, perdieron toda conexión con Dios. Sino que sabe Dios que el día que de él comieres del fruto, seréis como él. ¿Te das cuenta? Una pequeña torcedura en la escritura te lleva al error, te lleva al error. De igual manera acá, parece sana doctrina. Ah, sí, claro, Dios es santo, santo, santo. Entonces yo debo ser santo como Dios, debo ser perfecto como Dios. Entonces yo debo dejar el mundo atrás y servirle. Claro, porque dice la escritura, nadie puede servir a dos señores. O amaréis a uno y despreciáis a otro, o viceversa, ¿no? Ah, claro, claro, entonces yo debo portarme bien para ir al cielo. Ah, entonces yo debo cambiar de vida para ir al cielo. Claro, porque acá dice que ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los que se acuestan con varones, ni los estafadores, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Ah, entonces sí, 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 sí. Yo debo cambiar de vida entonces para ser salvo. Y ahí está el problema. Para ser salvo no tienes que hacer nada, sino solamente creer. Creer. ¿Qué movimiento hay ahí? Movimiento, hablando de acción, de desplazamiento de cuerpos, para ser salvo ahí, en creer. Si yo te digo, cree que tengo 26 años y vivo en Perú, alguien que ha creído me diría, ok, listo. Alguien que no ha creído que diría, voy a averiguar primero. ¿Te das cuenta? Y el hombre por naturaleza es incrédulo. Por eso es que es muy difícil lograr en él, sobre todo ya cuando está lleno de religión, que este mensaje lo pueda creer. Muy difícil. Por eso el Señor dice eh, que empecemos desde una edad muy temprana, desde niños. Porque el niño, has visto cómo es su comportamiento cuando su papá le promete un regalo. ¿Qué dice el niño? Mi papá me va a comprar mi PlayStation. Le creo a mi papá y está contento el niño. Ah, mi papá me va a comprar el PlayStation. Inclusive lo presume, ¿no? Con otros familiares de él o con sus amigos. Sí, mi papá me va a comprar mi PlayStation. Sí, y le crea. A pesar de que después el papá no cumpla, ya ese es problema del papá, ¿no? Pero el niño lo recibe contento, alegre, gozoso. Así debéis recibir la salvación. Y no como un motivo de, preocupación. Entonces yo debo vivir una vida agradable a Dios, dejar el pecado para ser salvo. Erráis ignorando las escrituras. Y una pequeña torcedura a la palabra de Dios infecta todo. Por lo mismo hizo Satanás con Eva. Le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comieres, el fruto, seréis como él. Entonces se dan cuenta, una pequeña distorsión, y eso es lo que hace Satanás, que es un espíritu inteligente. Por eso levanta estos falsos maestros, porque una pequeña torcedura a la palabra de Dios arrastra y puede arrastrar a muchas almas al infierno.
A Giancarlo dice, puede seguir al exponente del verdadero evangelio. Eh, no sé qué quieres decir ahí. Entonces, muy por el contrario, mucha gente considera a estos falsos maestros, predicadores de sana doctrina. ¿Ya? Ah, sí, ya le respondí. Ya le respondí. ¿En dónde consigo el esquema? Sí, ya le respondí. Bueno, que este no es mi esquema propio, sino que en la congregación en la cual estoy lo desarrollan. Pero le di una referencia de los dos caminos y los dos destinos, que esa imagen sí es pública, ¿no? Ese sí es público. Entonces, una pequeña distorsión a la palabra de Dios arrastra muchas almas a la condenación eterna. Lo mismo que hizo Satanás con Eva. No moriréis. ¿Ya? Ahora, digamos que tú tienes, sí, pero tengo la buena intención yo también de entregarle mi vida a Cristo eh, para ser salvo. Lo que hacen mucho las monjas católicas, ¿no? O los presbíteros, los monjes, ¿no? Claro, le entregan su vida al servicio de Dios, creyendo que de esa manera tienen un lugar en el cielo. Pero no es así tampoco. Por ejemplo, Dios le dio una instrucción específica al rey Saúl. Le dijo, no dejes viva ninguna carne, refiriéndose, si no estoy mal, a los amorreos. Y Saúl, en su pensamiento, pensaba que hacía bien dándole holocausto a Dios, dejando el mejor ganado que tuvieran estos amorreos y luego entregárselo a Dios en holocausto. Entonces llega Samuel, el cual era profeta de Dios, y le dice, ¿qué has hecho? Bueno, he dejado vivo al ganado para entregárselo en holocausto a Jehová. Le dijo, Dios te ha desechado del reino terrenal, ¿eh? Estamos hablando del reino terrenal. Entonces no estamos hablando del reino celestial, porque Saúl está en el cielo. ¿Ya? Saúl está en el cielo, muy a pesar de que las congregaciones religiosas dicen que Saúl está en el infierno y eso es mentira. Entonces, Dios te ha desechado del reino de Israel. ¿Qué quiere más Dios? ¿Obediencia o sacrificio? Implícitamente le estaba diciendo que Dios quería obediencia y no sacrificio, no holocausto. Entonces no seas como Samuel, perdón, como Saúl, que quiso ponerle algo de su cosecha, algo más, una añadidura extra para agradar a Dios. Para agradar a Dios en cuanto a la salvación es que creáis en el Hijo, nada más, que Él te ha dado vida eterna y nada más, y nada más, así agradas a Dios. Para tener vida eterna, así agradas a Dios, creyendo. Si yo te digo, buenas tardes, soy Carlos González, tengo 26 años y vivo en Perú, ¿me crees? Sí, ok, listo. ¿Qué obra hiciste ahí? El incrédulo diría, bueno, ¿cómo sé yo que te llamas Carlos González? A ver, dame tu DNI para buscarte en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, que es RENIEC, Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, algo así, ¿no? Bien, entonces ya no has creído, pues. Ahí ya estás haciendo una obra previa para comprobar que realmente yo me llamo así, que tengo 26 años y que efectivamente vivo en Perú. Eso ya no es de fe. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. ¿Ya? Todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre.
Vamos a ver, ese Romanos 14, versículo 23. ¿Ah? Todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. El carcelero de Filipo le dijo a Pablo y a Silas: varones, ¿qué he de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, no hagas, cree. ¿Mm? Para ser salvo, agradas a Dios creyendo en el Hijo. No le agradas viviendo en santidad, dejando el pecado, entregándole tu vida a Cristo, haciendo obras de caridad, obras de justicia, no. Al contrario, ahí rehusas creer en el Hijo. Claro, porque como no has creído, entonces tú te mantienes portándote bien, evitando pecar, haciendo buenas obras, dejando el mundo, dejando la mala vida, para poder ser salvo. Y ahí estás rehusando creer en el Hijo, no estás haciendo la voluntad del Padre, por tanto quedas sin sustituto ante el juicio del gran trono blanco y quedas sin abogado para el perdón de tus pecados. Porque la iglesia que está dentro en el camino estrecho aún sigue cometiendo pecados y confiesa sus pecados y el Señor pasa por alto, digamos, el castigo por sus pecados, ¿no? Consecuencias terrenales en este caso, consecuencias terrenales. Entonces ese es el propósito, amigos, de la sana doctrina, entender la posición del hombre que está destituido de los cielos y que en ninguna manera él podrá heredar los cielos porque hay una corrupción presente en sus carnes, la ley del pecado que se llama el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 20 en adelante, si no estoy mal. Entonces, esa es sana doctrina, entender la posición que nos corresponde y que de ninguna manera ni usted ni yo vamos al cielo por cuenta propia. ¿Ah? Eso es sana doctrina. Eso es vivir la sana doctrina, entendiendo que en mí no mora el bien y que urgentemente necesito, digamos, un salvador, un salvador, por eso es salvador, pues, porque si yo mismo pudiera salvarme por mis propias obras de justicia, no necesitaría a Cristo, pues. Si el propósito de la salvación de Cristo fuera que yo tuviera una vida moral aquí en la tierra correcta, obedeciendo sus mandamientos, pues entonces no tendría sentido que haya muerto. Tranquilamente hubiera venido, desarrollado su ministerio y hubiera subido a los cielos, sin tener que morir por nadie. ¿Te das cuenta? Si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, entonces el Señor no hubiera tenido la necesidad de entregar su vida para darnos vida eterna. Y esto, la gente altamente sumida en la religión, no lo entiende, no lo entiende, o no lo pueden creer, o que lo entiendan y no lo puedan creer ya es otra cosa, ¿no? Y es peor todavía, entender el juicio de Dios y no creerlo. Con eso se cumple a Hebreos capítulo 10 versículo 12 si no estoy mal. A ver, vamos a ver. Carta a los Hebreos 10, a ver. Veintiséis, 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido este conocimiento de la verdad, entonces ya no quedan más sacrificios por los pecados, te quedas sin sustituto, te quedas sin abogado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que se oponen a este conocimiento de la verdad. Hebreos capítulo 10, versículo 26.
Eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están en la transliteración original, le dice a los que están siendo santificados. La traducción dice a los santificados. No, es siendo santificados, porque esa es la obra completa de Dios, justificar al impío y llevarlo a un proceso de santificación, la cual no es un requisito, por supuesto, porque en la Biblia nos expresa muchos casos que hubo gente que murió antes de tiempo justamente por cometer pecados. Entonces Dios les tuvo que quitar la vida física, se los llevó, ¿ya? Se los llevó. Y no fueron al infierno, fueron al cielo, fueron al cielo. Hebreos capítulo 10, versículo 17 dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados, porque donde hay ofrenda por esto ya no hay más paga. Ya no tienen que pagar nada más. Entonces esta gente que seguía cometiendo pecados, a pesar que ya eran salvos, porque recuerden 1 Pedro 3:21, las inmundicias de la carne no nos han sido quitadas. Entonces, inevitablemente vamos a seguir pecando. Entonces, de cierta manera, el pecado de estos primeros hermanos en la fe fue tan grave, pecado de muerte, que Dios les tuvo que quitar la vida física a fin de preservar el espíritu para el día de Cristo, ¿no? Entonces, se los llevó, les quitó la vida física, fueron al cielo porque habían creído en Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre creer y no creer? Porque hay gente que como no cree, entonces mete obras a ese creer. Y utilizan la carta de Santiago, pero la fe sin obras es fe muerta en sí misma. Si yo te digo, buenas tardes, soy Carlos González, tengo 26 años y vivo en Perú, ¿me crees? El incrédulo diría, pero dame algún documento que sustente que tú eres Carlos González, tienes 26 años y vives en Perú. Eso ya no es de fe. O por el contrario, dice, a ver, ya, dame tu DNI, pero ¿para qué? Si te estoy diciendo que me llamo Carlos González, vivo en Perú, tengo 26 años. No, dame tu DNI nomás, porque tú quieres hacer tus propias averiguaciones ante el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC. Ya eso ya no es de fe tampoco. No, que yo estoy obrando porque quiero comprobar. Ahí está el problema. Quieres comprobar y eso ya no es de fe. Romanos 14, versículo 23 dice, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. ¿Te das cuenta? El creyente diría, ok, te creo, tienes 26 años, vives en Perú y listo. Punto, se acabó. No necesitas darme un papel, no necesitas comprobarme que tú eres, te llamas como me dices, o que eres de Perú. Confío en ti. Eso es la confianza, eso es fe, confianza. Confío en ti. Confío que me estás diciendo la verdad. Aquí lo mismo, confío que Jesús me dio vida eterna cuando se dio a sí mismo para darnos y heredarnos la inmortalidad a nuestras almas. Eso es creer. No que yo tengo que hacer algo más, no que yo tengo que, a ver, compruébamelo con la escritura, eso ya no es de fe. Eso es síntoma de que no has creído. Como no has creído, necesitas, de cierto modo, que te lo comprueben. Y como no has creído, eres una persona excepta de fe. Entonces, como eres excepta de fe, nunca vas a experimentar en ti bautismo espiritual. Por más que tú digas que sí. Porque hay gente que dice, ¿y cómo sabes tú que yo no tengo el Espíritu Santo? Al contrario, el Espíritu Santo es el que me guía a hacer las buenas obras, a vivir en santidad. Nadie te dice lo contrario, pero el tema es que tú no has creído en la doctrina central,
de que Cristo al morir en la cruz del Calvario te ha dado vida eterna. Y eso a mí me da una alerta, una señal de alerta, por así decirlo, de que tú no has creído. Y que como tú no has creído, entonces tú te engañas a ti misma que sí has creído y tú misma estás reposando tu confianza en que tú vivas en santidad, en que tú dejes el pecado, en que tú le entregues tu vida a Dios para poder ser salvo. Había una chica que en una publicación de mi hermano en la fe le puso, o sea que ahora yo puedo caer en fornicación, hacer lo que se me da la gana, igual me voy al cielo, ¿no? Algo así. Bueno, eso solo está en los pensamientos más sucios y cochinos. ¿Te das cuenta? Te das cuenta como alguien que finge ser de Dios por sus conductas morales, porque finalmente su confianza reposa en sus conductas morales, se puede atrever a decir que él ahora puede violar, matar, fornicar, caer en adulterio, ser estafador y aún así se va al cielo. ¿Te das cuenta? El Señor Jesús no se equivocó cuando dijo, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, fornicaciones, adulterios, todo lo malo sale de uno mismo. Pero como tú no has creído, eres una persona excepta de fe, estás fingiendo ser de Dios por medio de tus obras. ¿Te das cuenta? Y como vives desconfiado, porque no has confiado en Cristo, de irte al infierno, entonces estás evitando no pecar, estás evitando irte al mundo, que si te vas al mundo dices, uy, me puedo perder, si me voy al mundo, quizá me voy al infierno. Eso es porque eres una persona excepta de fe. Y no es de sorprenderse porque el Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. O sea, por Cristo. ¿Ah? Y Cristo va a justificar únicamente a los de la fe, a los que han creído en Él, a los que han creído que con su único sacrificio expiatorio por los pecados de nosotros nos dio vida eterna, a Él los va a justificar. En Gálatas capítulo 3 versículo 5 dice, eh, recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley, obras de justicia, o por el oír con fe. ¿Ya? Tan necios sois, ¿no? Que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar en la carne. Gálatas capítulo 3 versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Uh-huh. ¿Te das cuenta? Esforzaos a entrar por Cristo. ¿Ah? Y la justificación, la salvación, no es un proceso, ¿no? Porque si diría, ah, sí, pero por Cristo, pero mira lo que dijo Cristo. eh, y empiezan a hablar un montón de mandamientos, la ley de Cristo, mira, esta es la ley. Eh, si antes fornicar era de cometer el hecho, ahora es de pensamiento. Ah, entonces yo evito no tener un mal pensamiento. Por supuesto que, que no te estoy impulsando a que hagas todo lo que se te dé la gana, pero inevitablemente vas a descubrir por ti que todo el tiempo, por lo menos si recibimos un estímulo visual o un estímulo
Claro, un estímulo físico, vamos a tener malos pensamientos. Tú no estás buscando, ojo, tú no estás buscando eh, fornicar en tu corazón con una mujer, pero de pronto se aparece una mujer voluptuosa. Bueno, entonces tú desvías la mirada, ya, pero ya viste la imagen, ya se te quedó en tu cabeza. ¿Mm? Ya se te quedó en tu cabeza. Así tú ya desvías la mirada, te tapes los ojos, ¿te das cuenta? Y aún así pudieras evitar no tener un estímulo sexual con esta mujer, igual ya pecaste alguna vez y todo pecado se paga con la muerte. O crees que Cristo murió por tus pecados o pereceréis igualmente. Juan capítulo 8 versículo 24. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. ¿Ya? Yo soy tu Salvador, yo soy tu rescatador. Dios encarnado, Emmanuel con nosotros. Entonces, queridos amigos, voy a dejar el video hasta aquí. Espero haya sido de mucha edificación en este día y de aclaración a ciertos puntos que quizá tenían en duda. Voy a colgar este video en mi canal de YouTube. Espero puedan seguirme, puedan dar me gusta, compartir, con el propósito de que lleguen a más personas y que puedan conocer la verdad, porque lamentablemente hoy el mundo cristiano está sumido en doctrinas de demonios o en doctrinas erróneas, ¿no? Erradas. Quizás lo hace con la mejor intención tu pastor, pero equivocadamente, ¿no? Erráis ignorando las escrituras, pensando él que agrada a Dios en cuanto a la salvación, viviendo su palabra, eh, pero no es así. Agrada más a Dios que creáis en el Hijo para justificarte, que tengas fe en el Hijo, porque la fe es más preciosa que el oro para el Señor. ¿Ya? Solo así podrás heredar la inmortalidad, tener la vida eterna. Solo así podrás acceder a las promesas que tiene Dios para su iglesia, porque la iglesia irá a un juicio, pero ya no de condenación, sino de corona y galardón. Pero mientras usted no haya entrado por la puerta estrecha, por más que usted entregue su vida, viva en santidad, deje el pecado, predique palabra de Dios, se congregue, haga muchas obras para Dios, Dios no lo conoce. ¿Y cómo puedes estar tan seguro de eso? Vamos a la escritura. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿que acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mas yo os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor, cuando mandó a profetizar en su nombre, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, para ser salvos. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo mandó? Nunca. Él mandó el que creyere y fuere bautizado será salvo, y más el que no creyere, ¿en qué? En la obra que tuvo que hacer él para darnos vida eterna, será condenado, porque al no creer invalida y desprecia el sacrificio de Cristo para heredar las moradas celestiales. Por eso les estará diciendo, nunca os conocí, no sé quiénes son ustedes. Señor, Señor, ábrenos, Señor, 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 Señor. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde habéis venido?
os digo que no os conozco, porque nunca les conocí su fe. Eso es lo primero que tiene que conocer el Dios de este mundo, del universo, eh, que conozcamos, o perdón, que seamos conocidos por Él, por la fe, ¿no? Como lo dice en la Escritura también, o más bien que seamos conocidos por Él, por la fe, porque hemos creído en su sacrificio expiatorio y por tanto al creer en su sacrificio expiatorio nos suministra el Espíritu Santo. Somos parte ahora de su cuerpo, de sus huesos, de su carne. Somos parte ahora del cuerpo espiritual de Cristo. Ahora nos conoce, porque ya nos justificó. ¿Ya? Si después en adelante tú siembras para tu carne, bueno, de tu carne, dice el Señor, segarás corrupción. Sufrirás pérdida de corona, porque obviamente tus obras serán evaluadas en el tribunal de Cristo. Y si estas son de buena calidad, serán semejantes al oro, a la plata, eh, al jazmín, creo. Entonces, y si fueren de mala calidad, pues entonces serán como la hojarasca, la madera, el heno. Y si bien, así como por fuego, este será salvo, dice segunda de Corintios, entonces, pero sufrirá pérdida de corona. Porque ya una vez siendo conocido por la fe, por el Señor, ya empieza tu carrera por las coronas, por tus galardones. Si tú no haces eso, por tanto, siembras para tu carne, de tu carne segarás corrupción. Pero si siembras para el Espíritu que ha sido depositado en ti, porque este mensaje es para gente viva espiritualmente, no para gente muerta, no para un hombre natural, el hombre animal, sino para gente que ha sido hecha nueva criatura en Cristo. ¿Ya? Entonces, en esta persona que siembra para su espíritu, no para su carne, eh, segará vida eterna, ¿no? Vendrán más almas por él a la salvación de Cristo. Será instrumento escogido por Dios para llevar su palabra. Bien amigos, voy a dejar este video hasta aquí. Voy a subirlo a mi canal de YouTube porque miren ya me he extendido por más de una hora y TikTok no permite subir lives por más de una hora. Así que nos vemos ahí y espero puedan verlo completo, ¿no? Darle me gusta, compartir a fin de que llegue este video a muchas más personas que de alguna u otra manera necesitan tener más claro el panorama de la salvación de sus almas, porque de ninguna otra manera serán justificadas ante Dios. Nos vemos.